tardes, ¿cómo están? Bueno, veo conectada a Jessica Suárez por los momentos. En el grupo pues observé que hay varios que no pueden por razones laborales. Sin embargo, pues bueno, es mi deber concluir hoy el seminario del Sistema de Justicia Penal Juvenil Venezolano. La clase pasada creo que quedamos hasta parte de la fase de juicio, si no me equivoco. Vimos la fase preparatoria en las diferentes clases, la fase intermedia, llegamos a la fase de juicio. Pero pues bueno, voy a hablar un poco de la fase de juicio y hacer las breves comparaciones con jurisdicción ordinaria, por si acaso me quedaron algunas cosas por allí pendientes por discutir. Y Jessica, si se recuerda de algo, efectivamente dónde quedamos, pues puedes hablarme y decirme, podemos socializar, ¿ok? Bueno, la fase de juicio en el Sistema de Justicia Penal Juvenil Venezolano es muy parecida también a jurisdicción ordinaria o jurisdicción de adultos. Siempre los mismos principios que albergan la jurisdicción de adultos los posee la jurisdicción de adolescentes. Esto es el principio de concentración, contradictorio, oralidad, inclusive en el manejo de las pruebas y demás. El único principio en todo caso que no es igual a la parte de adultos es el de la publicidad, porque en materia de adolescentes el juicio es oral y reservado. No es oral y público como en adultos, sino es oral y reservado. ¿Por qué es reservado? Pues por la misma especialidad de la materia, porque estamos en todo caso pues juzgando o en ese proceso son adolescentes y pues se le deben salvaguardar sus datos inclusive de identidad, no exponerlo al escarnio público, y por esas razones pues es oral y reservado. Solamente interactúan en la audiencia como tal quienes, el director del proceso penal, que en este caso pues es el juez o la jueza, el fiscal o la fiscal del Ministerio Público, él o la defensora del imputado, lógicamente el imputado, el acusado, dependiendo del procedimiento como llegue a la fase de juicio, y pues la víctima a veces está allí, se deja pues ingresar a la sala de audiencias, y muy rara vez, en ocasiones muy contadas, los representantes de los adolescentes. Estos representantes de los adolescentes pues solicitan la autorización al juez de juicio, y el juez de juicio, dependiendo del caso y demás, y de las circunstancias que lo rodean, pues autorizará o no el ingreso a la sala de los representantes del adolescente. Por lo general, pues casi no se estila porque, bueno, los padres, los representantes, pues lógicamente que tienen emociones, las albergan, y ver a sus hijos allí expuestos, que les pregunten, pues a veces tienden un poco a obstaculizar el desarrollo de la audiencia. Esto es que sí, a veces hacen gestos o expresiones o inclusive interrumpen de viva voz, y por ese tipo de razones pues no se estila, ¿no? Mucho de que dicen los representantes. Si bien es cierto, la Ley Orgánica para la Protección de Niño y Niña Adolescente estipula que los padres, madres, representantes o responsables de los adolescentes son coadyuvantes de la defensa, esto no significa que tengan que estar en todos los actos o que necesariamente tengan que autorizar el ingreso de ellos. O sea, esta coadyuvante en la defensa es, bueno, es una función un poco pues pausada, ¿no? Si digamos así, o sea, están allí presentes, pueden ayudar a la defensa inclusive a recabar datos, a presentar pruebas o peticionar, porque inclusive los papás pueden hacer peticiones ante el tribunal. Eso tampoco significa que son intervinientes totalmente en el proceso penal de adolescentes, sino efectivamente son coadyuvantes en la defensa. Y es para que ayuden, no para que obstaculicen, pero muchos padres pues a veces se dan a las tareas de obstaculizar el proceso o hacer las cosas como no deberían ser, y lo que hace es efectivamente pues dañar en todo caso al justiciable. ¿Y quién es el justiciable en este caso? Pues el adolescente que está en conflicto con la ley penal. Igualmente, en la fase de juicio hay una particularidad en cuanto a las pruebas. Las pruebas igual van en el mismo orden que en jurisdicción ordinaria. Experticias testimoniales y documentales, se puede alterar el orden porque las normas adjetivas del proceso penal venezolano son iguales para el sistema de adolescentes. Por hecho, existen lo que ya vimos en clases pasadas, que son las normas de remisión, y estas normas de remisión pues nos indican que nosotros podemos hacer uso y aplicación del Código Orgánico Procesal Penal en aquello que no esté contemplado en la ley. Y lógicamente todo lo que es el procedimiento de pruebas, evacuación y demás, forma de interrogación, pues nos guiamos por el Código Orgánico Procesal Penal.
La distinción sería en cuanto a las pruebas que en el momento del juicio o la apertura del juicio, el adolescente puede declarar o puede solicitar nuevamente la admisión de la prueba que fue en su oportunidad declarada inadmisible por el juez de control, cosa que no pasa en adultos. Ya una prueba declarada inadmisible no puede ser nuevamente avistada en el proceso o en la audiencia como tal de juicio. En adolescentes sí, independientemente que ya la declararon inadmisible, puede ser nuevamente promovida para su, bueno, admisibilidad o no. Y ahí dependerá del juez de juicio si la admite o no. Las pruebas complementarias, las nuevas pruebas y demás que se dan en el transcurso del desarrollo del debate son iguales también para el proceso penal de adolescentes. En líneas generales, pues el procedimiento o el formalismo a seguir en las audiencias orales de juicio oral son prácticamente idénticas a la jurisdicción ordinaria. Lo que cambia es eso, las pruebas, la publicidad, que no es público, sino es reservado, pero la interacción sigue siendo la misma, ¿ok? Igual pues se le impone al adolescente de las formas alternativas, del proceso constitucional, la forma de interrogarlo, igual no se le deben hacer preguntas subjetivas, ansiosas, o que indiquen en una afirmación dentro de la misma pregunta o una negación. Todo ese tipo de formalismos que se dan en materia de adultos también se dan en materia de adolescentes y pues que son garantistas también pues para el adolescente. En cuanto ya a la resolución final de la sentencia en fase de juicio, recuerden que en el momento que el juez termina de evacuar las pruebas, puede inclusive unos momentos antes de la última evacuación poder hacer un cambio de calificación jurídica. Eso también lo hace el juez de adolescentes. Está totalmente potestad de hacerlo. Luego que ya finalicen las pruebas y no hizo cambio o lo mantuvo y demás, pues bueno, viene la etapa de las conclusiones de las partes, réplicas y contrarréplicas, y posteriormente, pues, en todo caso, la emisión de la sentencia, ¿no? Esta sentencia, al igual que en la parte de adultos, que se fundamentada en derecho, de forma sintética. ¿Qué es eso de forma sintética? Muchas veces observamos que pueden decir, bueno, este juzgado de juicio en nombre de la República, por autoridad de la ley, decide primero, segundo, tercero. El juez debe hacer una valoración un poco resumida, por decirlo así, pero sí debe efectivamente establecer cuáles fueron los motivos por los que los llevó a tomar esa decisión, sea condenándolo o sea absolviéndolo, ¿verdad? Esa relación sucinta, de hecho, es donde va a decir, bueno, el juez, de la manipulación o de la evacuación de las pruebas y de la congruencia y relación de los distintos medios probatorios que fueron evacuados y valorados por este juzgador, considero que con la declaración de Pedro Pérez, por decir un ejemplo, se determinó tal cosa. Con la declaración del experto fulanito de tal, se determinó, se estableció tal cosa. Con la presentación de la prueba documental se estableció esta cosa. No así con la presentación de la prueba presentada por la defensa en cuanto a Pablo Ramírez, por decir que este tribunal la declara inadmisible por esto, o la rechaza en este momento es rechazada por esto, por esto y por esto. Esa es una relación en síntesis de los motivos por los cuales he omitido esa decisión. Luego que hace esa síntesis de la decisión, pues efectivamente va a decir, ahí sí, en nombre de la República, por autoridad de la ley, pues declaro penalmente responsable al adolescente fulanito de tal, de la comisión del delito de tal cosa. Igualmente, pues le impone como sanción la privación de libertad, si son delitos pues graves, por, no sé, 9, 8 hasta 10 años, se exonera igual de costas, se ordena la remisión al juzgado de ejecución una vez pues que firme la decisión, y al imponerse una sanción de privación, pues lógicamente se mantiene la privación o la medida que contenía, y eso en líneas generales es igual que en el área de adultos. En el área de adultos pues se hace esa relación sintética de los hechos que conllevaron al juez a tomar esa decisión, y bueno, ya ahí no se declararía en todo caso. Hay muchos jueces que igual pues colocan declara penalmente responsable, pero casi siempre se declara culpable en el sistema de adultos. En adolescentes pues se estila ese término, que se declara penalmente la responsabilidad. En adultos se declara pues la culpabilidad, se condena, y ahí cuando se condena hablamos es por la comisión o de la comisión del delito a tantos años de prisión o de presidio,
junto con las penas accesorias de ley y demás, se condena o se exonera de costas independientemente de lo que el juez decida en ese momento. Se mantiene la privación de libertad, se ordena la remoción a los juzgados de ejecución, se ordena liberar boleta de privación. Bueno, todas esas aristas que contiene la parte dispositiva de la sentencia y que ya el juez dio de forma sucinta y motivada, hizo una breve relación de los motivos que originaron su sentencia de forma oral, porque es necesario pues emitirla igualmente de forma oral en ese momento para darle pues también garantía justiciable, que las partes queden notificadas, inclusive que queden notificadas de cuándo será la publicación íntegra de la decisión que efectivamente realizó y tomó. Eso es igual que en adultos. En materia de adolescentes y adultos son las mismas formalidades en cuanto a la emisión de la sentencia. Ya una vez pasado eso y declarada la responsabilidad del adolescente, también es necesario advertir que esa responsabilidad no necesariamente tiene que ser con una sanción de opción de libertad, también puede ser con una sanción no privativa de libertad, menos gravosas de las contempladas igualmente en la ley especial. ¿Cuáles son? Reglas de conducta, servicios a la comunidad, orientación verbal y escrita, lo que era antes la llamada amonestación, libertad asistida, semilibertad. O puede inclusive colocarles la mayoría de esas, dependiendo de la forma de aplicación de la sanción, que es lo que vamos a ver ahorita y lo que yo inclusive en clases pasadas hablé de la alternabilidad, de la simultaneidad o de si son aplicadas de manera sucesiva. Bueno, una vez declarada entonces la responsabilidad penal de ese adolescente, sea con privación o con no privación, pues pasaría, y ya pasado el lapso para recurrir, ¿verdad? Porque las partes, bueno, quedaron contestes y consideraron que la decisión era la más viable, de quedó firme la decisión, esa causa pasa al juzgado de ejecución. En el juzgado de ejecución, ¿qué se va a hacer? En primer lugar, pues bueno, se recibe la causa, un trámite administrativo normal, se le da nomenclatura propia del Tribunal de Ejecución, y una vez se le da nomenclatura, pues posteriormente ese mismo día o a los días siguientes se le hace el ejecútese de la sanción. El ejecútese, ¿qué va a contener? Si es una sanción de privación, el cómputo. Si no es una sanción de privación, se va a establecer de qué forma la va a cumplir. Por decir, si es privación de libertad, pues se coloca de que, bueno, el adolescente en fecha tal fue declarado penalmente responsable por el juzgado de juicio o puede ser por el de control, porque recuerden que también en la audiencia preliminar puede admitir hechos y entonces ya la fase de juicio se suprime porque ya hay una admisión en la fase intermedia y pasamos directamente a fase de ejecución. Pero en ejecución pues llega tanto lo que se avistó, se realizó en la audiencia preliminar por admisión de hechos o lo que se hizo en juicio, ¿ok? Una vez allí realizado el ejecútese y que es de una sanción de privación, se hace el cómputo, cómo se determina el cómputo, al igual que en adultos, desde el momento de la perpetración del hecho punible. Y dependiendo de ese día, pues se toma el día que se realizó el ejecútese, por decir, si el adolescente fue detenido el 18 de enero del 2019, al día supongamos de hoy, que es 7 de julio del 2021, ha pasado 18, 2019, 2020, 2021, 2 años, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 2 años, 6 meses. Fue el 18, entonces son 2 años, 5 meses, 2 años, 5 meses y tanto, y unos días. Bueno, eso es lo que se realiza en el cómputo, allí queda establecido desde el momento de la aprehensión del adolescente de manera ininterrumpida hasta el día en que se realizó el ejecútese, si por decir fue hoy 7 de julio, cuánto tiempo lleva detenido. Es muy importante resaltar que si el adolescente en el transcurso de esos 2 años fue dado en libertad, porque también pudo haber sido que se le dio una medida cautelar y estuvo libre y demás, y que en la sala de juicio, pues habiéndose declarado su responsabilidad, hay que detenerlo en plena sala, pues ese lapso que estuvo en libertad se le resta. No es un lapso continuo porque él no ha estado detenido de manera ininterrumpida, entonces se cuenta desde el momento de la aprehensión hasta el momento que se le dio la medida cautelar. Ese lapso en libertad no se cuenta, posteriormente se va a contar desde el momento de la sentencia. ¿Okay? Y en el momento de la sentencia, a los días en que se le ejecute, se puede ser 20 días, 15 días, un mes, hasta que el expediente pues llegó a ejecución. Ojo con eso.
Hay que hacer un cálculo de manera de verdad que el adolescente o la persona estuvo detenida desde hasta cuándo para poder, en todo caso, después restársela. ¿Por qué? Porque si el adolescente tiene detenido 2 años y 8 meses y es una sanción de 5 años, por decir, pues le quedaría por cumplir ¿cuánto? 2 años, 4 meses. Y en esos 2 años, 4 meses que va a estar en fase de ejecución, pues tiene que cumplir ciertas condiciones dentro de su recinto carcelario. Por eso es muy importante hacer el cómputo en el ejecutivo. ¿Qué sucede con las no privativas? En las no privativas no se hace cómputo, independientemente que el adolescente pudo haber estado detenido, porque sí, muchas veces el adolescente que fue detenido en flagrancia por un robo arrebatón o por uno de los delitos leves, pues pudo haber quedado unos días detenido, si le pidieron fiadores o demás, o si estuvo detenido hasta la audiencia de juicio, en la audiencia de juicio salió declarado responsable, pero no le colocaron privación, sino de las otras sanciones, pues lógicamente ahí ya, bueno, ese tiempo quedó detenido. Lamentable para el adolescente, pero efectivamente pues eso no se le va a tomar en cuenta porque la imposición de la sanción o lo que le impuso el juzgado de juicio o de control es no privativo. Y al no ser no privativo, pues lo que se le va a establecer son las formas de cumplimiento. Por decir, si el adolescente fue declarado penalmente responsable por un robo propio y se le impuso como sanción reglas de conducta por 1 año y libertad asistida de manera sucesiva por 1 año. Son 2 años de cumplimiento. ¿Por qué 2 años? Porque, ojo con el término, de manera sucesiva. ¿Qué quiere decir una? Que termina una e inicia la otra. Al decir ese término, se quiere decir que son 2 años bajo un régimen de presentaciones, por decirlo así, que debe estar en el tribunal ante los trabajadores sociales, pero que en definitiva debe ser 2 años, independientemente de que si el adolescente estuvo o no detenido en ese lapso, porque a veces pasa que los defensores o el mismo adolescente dicen, no, pero es que yo estuve detenido, no, pero eso no tiene nada que ver, estamos en fase de ejecución, se le computa el lapso de detención siempre y cuando la sanción sea de privación de libertad. Si la sanción no es de privación de libertad, quiere decir que él va a estar libre y va a seguir su cumplimiento en libertad, pero no se le computa nada de lo que estuvo detenido. ¿Okay? Ojo con eso. ¿Qué pasa si se le aplica de manera simultánea? Si se le aplica de manera simultánea reglas de conducta y libertad asistida, quiere hacer 1 año solamente de cumplimiento ante el tribunal o ante la jurisdicción especializada, porque va cumpliendo las dos al mismo tiempo, las reglas y la libertad asistida. Con respecto a la forma, o en todo caso a la forma, no, a lo que es cada sanción. Las reglas de conducta son formas de regulación, como su mismo nombre lo dice, de conducta, de comportamiento. Son prohibiciones u obligaciones, en todo caso, que el juez le impone al adolescente para que las cumplan en libertad. Estas reglas de conducta van a adecuar el comportamiento del adolescente a la sociedad. ¿Mediante qué? Charlas de orientación psicológica o de orientación psiquiátrica, necesariamente tiene que incorporarse a una actividad educativa o algún tipo de actividad laboral de manera lícita o algún tipo de curso, debe llevar las constancias al tribunal o los servicios auxiliares. Todo eso pues va a ser cada mes cotejado y verificado que el adolescente está dando cumplimiento a esas orientaciones. Esas orientaciones pueden ser inclusive con los trabajadores sociales de la sección penal de adolescentes. A veces se le imponen que no puede salir del país o que no puede salir del estado Táchira, que también que no puede estar después de las 9 de la noche en la calle, que no puede incurrir en la presunta comisión de otro hecho delictivo y demás. ¿Qué pasa si incumple injustificadamente? Si se verifica el incumplimiento del adolescente de este tipo de sanción, pues bueno, en primer lugar se cita, porque es una forma de darle también garantía al adolescente de que no va a ser un proceso arbitrario, sino se está buscando la forma de ubicarlo. Se cita al adolescente a las direcciones que él aportó. Si esas direcciones no están bien o no pudo ser ubicado, se trata por otro medio, se busca la forma de volver a enviar otra situación. Si ya no llega hasta 3 veces, pues ya es que se emite ahí una orden de captura, una orden de ubicación, conforme al 617. Esto para pues no generar impunidad en que el adolescente
necesariamente vaya a cumplir, o de manera forzosa o de manera pues voluntaria. Voluntaria sería que efectivamente el adolescente que estando en libertad con una sanción en reglas de conducta, pues él esté pendiente de su proceso, así como sus padres y la defensa, y bueno, pregunten en el tribunal cuando le corresponde el acto de imposición para posteriormente él verificar qué tipo de sanción se le va a imponer, porque también es así, se hace el ejecute, se indica la forma de cumplimiento, se cita al adolescente para imponerlo de esa sanción y al imponerle la sanción, él queda de una vez notificado de que si no cumple puede ser revocada la medida y se le puede privar de libertad hasta por 6 meses, que casi siempre a veces sucede de esa manera. Se le impone al adolescente la sanción, él queda notificado inclusive de que cuáles son las consecuencias de su incumplimiento. A veces el adolescente se le olvida o X o Y no vuelve más nunca al tribunal. El tribunal cuando revisa el expediente verifica que no ha vuelto allí, no está cumpliendo, se cita. Cuando se cita, se verifica que no acude al llamado del tribunal, se declara en rebeldía, se ordena su ubicación y queda solicitado por el sistema de información policial. Y cuando pues lo captura, ¿qué hace el juez? Pues casi siempre le va a revocar la medida, porque pues casi siempre esos adolescentes no van a cumplir. Es necesario pues que de otra manera que el Estado asuma y que pues lo detenga. Y lo prive de libertad hasta por 6 meses. Puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta 6 meses. Y efectivamente, pues que el adolescente cumpla allí de manera forzosa. ¿Okay? Ahora bien, si son sanciones de privación de libertad. Si son sanciones de privación de libertad, pues lógicamente va a estar dentro de la entidad de atención, o sea de niñas o de niños, de adolescentes o de las hembras. En esa entidad de atención, él va a cumplir con un plan de terapia individual. En materia de sanciones no privativas, igual ellos cumplen un plan en terapia individual, pero es un plan pues de libertad. Cuando están detenidos, un plan de terapia individual que prácticamente al mes de ejecutada la sanción, pues el informe llega. En ese informe va a contener fechas, metas y estrategias para cumplirlas con el adolescente. Casi siempre se verifica que el adolescente pues tenga allí un término de la sanción cumplida para más o menos establecer ese plan individual y lo elabora el equipo técnico de esa entidad de atención. Dependiendo de ese plan individual, pues el juez va a estar revisando la sanción cada 6 meses y demás, que le dice la ley por lo mínimo cada 6 meses, pues uno la verifica y revisa la sanción cada 6 meses, pero lógicamente que si un adolescente fue sancionado a 10 años de privación de libertad, tiene detenido 3 años, el expediente llegó a ejecución y ponle que ya estando en ejecución tiene 4 años y le colocaron 10 por un homicidio, no va a salir a los 6 meses. Pues debería estar un poco más, efectivamente, pues darle garantía a la colectividad, a las víctimas, a la sociedad en general, de que ese adolescente va a seguir estando detenido hasta más o menos que cumpla un poco más de la mitad. Esto no lo explica la ley como tal no habla del tiempo, porque recuerden que en materia de adolescentes no podemos hablar de dosimetría penal o beneficios procesales. La ley solamente estipula que es necesario para el juzgador que revise la sanción por lo mínimo cada 6 meses. Sin embargo, pues por práctica o por costumbre, esta costumbre se hizo norma y efectivamente pues los jueces es un bien hacer en todo caso que revisan cuando tienen más de la mitad de la sanción. Claro, no hasta que revisen cada 6 meses, pero por lo menos cuando yo era juez, lo digo por experiencia propia, cuando yo era juez yo revisaba, sí, efectivamente cada 6 meses, pero negaba la sanción de privación, porque lógicamente si tiene una sanción de 10 años y tiene detenido 3 o 4 años, pues yo no le voy a justificar su conducta y lo voy a dar en libertad de una vez. Por lo mínimo tenía que estar 6, 7 años allí para yo verificar si hubo evolución de ese adolescente. Porque esos delitos que si les colocan 10 años por un homicidio, una violación o por droga en mayor cantidad y demás, pues lógicamente que hay que encauzar a ese adolescente que está detenido y verificar tanto los factores endógenos y exógenos por las que cometió el hecho delictivo y tratar efectivamente, intentar que ese adolescente cuando salga en libertad no sea un adulto en situación de criminalidad, porque si no, no estamos haciendo nada.
Precisamente, entonces la ley bajo ese parámetro que da una potestad pues enorme al juez efectivamente de cambiarle su sanción a los 6 meses, pues los jueces sopesamos todo ese tipo de situaciones y evitamos que efectivamente pues salga rápido, por decirlo así. Eso era un criterio inclusive pues muy personal, pero un criterio pues también que se manejó a nivel nacional y de hecho casi siempre todos los planes individuales pues se estipulan bajo cierto tiempo para verificar el grado de evolución de adolescentes, porque es necesario. Si bien es cierto, la maduración de un adolescente de 14 hasta menos de 18 es diferente a la de un adulto, también es cierto que hay que tener, pues bueno, proporcionalidad en el delito cometido, porque muchas veces, como ya lo he dicho, hay adolescentes que cometen delitos atroces teniendo 15, 16 años, y para ellos solamente se les puede colocar hasta 10, no se le puede sumar así haya cometido en un mismo hecho varios delitos, por decir, haya asesinado, haya violado e inclusive haya robado. No hay concurso ideal ni real de delitos y lógicamente no le puede aplicar la simetría penal y su sanción sería hasta 10 años. Entonces no se puede favorecer a un adolescente que tiene 10 años y darle libertad a los dos. Sí hay procesos de evolución y sí hay adolescentes que se insertan a la sociedad, pero también al adolescente hay que hacerle sentir que producto de la comisión de ese hecho punible es por lo que está detenido. Y como producto de ese hecho punible generó reacción en la sociedad y que lógicamente hay una víctima o hay varias víctimas y que él tiene que estar consciente de eso y tratarlo, de que el adolescente tenga empatía. Es muy importante con la víctima, que sienta esos procesos de, inclusive de dolor y de nostalgia, de que se ponga en el lugar de la víctima y, oye, considere, bueno, a mí no me gustaría que le hicieran eso a mi familia, a mí no me gustaría que me hicieran eso a mí. Entonces, crear esos procesos de empatía del adolescente con la sociedad, del adolescente con la víctima. Todo eso, pues, se busca en fase de ejecución, donde están los especialistas, donde está, pues, el equipo de apoyo y que va a revisar todas las afirmaciones o lo que el adolescente va en ese proceso de evolución. ¿Qué pasa cuando el adolescente pues se evidencia que no hay un grado de madurez o que no hay empatía o que llega a la sala de audiencias y lo que dice, yo aprendí muchas cosas estando detenido. Yo, ¿qué? Aprendí a hacer ladrillos, aprendí a hacer pan, cosas de madera y demás. Y usted le pregunta por el hecho y con respecto al hecho, a veces se quedan como que pensando, miran el techo. No, nada. ¿Qué le indica a usted ese adolescente? Pues que él no tiene conciencia aún de lo que cometió. O sea, él solamente él estuvo detenido y aprendió cosas. Sí, excelente que haya aprendido cosas, pero ¿a dónde está el arrepentimiento? ¿De verdad está arrepentido por lo que hizo? O puede ser que ese adolescente salga y cometa algo de la misma naturaleza o peor, porque ni siquiera lo expuso, a pesar de que el adolescente sí se le da su forma de declarar de manera atenuada los preceptos constitucionales, sin coacción, sin juramento y demás, pero el adolescente también debe decir en todo caso, sí, yo estoy arrepentido, me duele mucho lo que hice, a mí no me gustaría que me lo hicieran, y tratar de convencer de una u otra manera al operador de justicia de que si tiene ese proceso de arrepentimiento y que el operador de justicia dé una libertad. ¿Por qué? Porque al final la libertad va a pesar en las manos de ese juzgador que dio en libertad a un adolescente y que probablemente pueda cometer otro hecho delictivo. Y es allí donde la fase de ejecución entra a controvertir y a verificar todo ese tipo. Y sí es viable porque yo le digo, sí se hacen los informes, el equipo técnico los verifica, lógicamente que el equipo técnico tiene cierto hasta poder, pero el juzgador tiene la capacidad de verificar en un informe, supongamos que tenga 90%, 95%, pero usted le ve la actitud al adolescente o hay algunas palabras claves dentro del informe donde efectivamente usted puede negar la medida, así tenga un porcentaje favorable o más del 90%, pero no hay congruencia ni coherencia entre lo que manifiesta el adolescente con el informe y algunas áreas del informe. Y el juez puede, pues, salvaguardar su espalda y mantener la privación de libertad.
pero lógicamente eso lo da la experiencia, lo da el conocimiento y todo ese tipo de situaciones pues, que el juez debe conocer en ese momento y verificar cada caso particular, porque cada caso es necesariamente particular. ¿Okay? ¿Cómo vamos hasta aquí? He hablado mucho, no las dejo hablar a ustedes. Buenas tardes, agradecida con su explicación, Miriam. Bueno, perfecto. Me imagino que Jessica igual. Espero que lo haya hecho pausadamente, porque a veces me pongo a hablar y pues como que se me va el tiempo, ¿no? Bueno, gracias, Jessica. Ajá. Bueno, esa en líneas generales es la fase de ejecución. En materia de adultos, para hacer la breve comparación entre la fase de adultos de ejecución, en adultos hablamos de beneficios procesales. Ahí sí se compromete lo que es, y hay que estudiarlo, pues lógicamente, la dosimetría penal y verificar el tiempo de reclusión, y dependiendo de la dosimetría penal, pues se extraerá de ese tiempo que está detenido, del tiempo que está en el CPO, su comportamiento, si se le puede hacer uso de algún beneficio procesal. ¿Cuál beneficio procesal? Bueno, destacamento de trabajo, suspensión de la condicional de la ejecución de la pena y demás, todos esos beneficios procesales que son efectivamente para el sistema de adultos y que se dan conforme al cumplimiento de la pena. Por lo menos en el artículo, en cuanto a la suspensión de la ejecución de la pena, dice que se podrá hacer siempre y cuando tenga las 2/3 partes, algo así, que se habla del cómputo definitivo. Allí ya hablamos, ahí sí es muy taxativo el código en cuanto a la forma o cómo se le aplicaría un beneficio procesal. Quiere decir que si no tiene ese tiempo, lógicamente, ¿qué? No le procede la medida. ¿Por qué no le procede la medida? Porque, pues, efectivamente la ley habla de su cómputo definitivo y para hacer uso de la suspensión, por decir, de la ejecución de la pena, tiene ciertas características como tal para que efectivamente sea merecedor. Por decir, el artículo 482 que habla de la suspensión de la ejecución de la pena, ahí inclusive da los requisitos, cosa que en adolescentes no. En adolescentes no hablamos de suspensión de la ejecución de la pena porque no es un beneficio procesal, o sea, no tiene ese beneficio. Por decir, el primero, que el pronóstico de clarificación de mínima seguridad del penado o penada emitido de acuerdo a la evaluación se realiza por un equipo técnico constituido conforme al artículo 488. Que la pena impuesta en la sentencia no exceda de 5 años, inclusive. Que el penado se comprometa a cumplir las condiciones que le imponga el delegado de prueba. Cuarto, que el penado o penada presente oferta de trabajo cuya validez y término de certeza de la oferta de adecuación a la capacidad del penado sea verificada por el delegado. Quinto, que no haya sido emitido en su otra acusación por la comisión de un nuevo hecho delictivo, no le haya sido revocada cualquier forma anterior, o sea, no haya tenido otro delito. Establece las condiciones, establece igual el tiempo, por lo menos aquí, mira, en cuanto al régimen abierto. Hablan de cierta parte de tiempo para poder ser cumplida. El tribunal de eso es el 488. El tribunal de ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento a los penados y penadas que hayan cumplido por lo menos la mitad de la pena impuesta. Ve a lo que me refiero. El Código Orgánico Procesal Penal en fase de ejecución sí establece los tiempos para poder hacer uso de los beneficios procesales, sea suspensión, sea régimen abierto, destacamento de trabajo y demás. Mientras que en materia de adolescentes no. En materia de adolescentes hablamos de que se revisan las sanciones es cada 6 meses. Esas son las diferencias en todo caso. Y es que hablamos de dosimetría penal en materia de adultos, en materia de adolescentes, no podemos hablar de dosimetría penal. En materia de adolescentes se habla de sanciones y no de penas. Sanciones, o la más privativa o la más gravosa, que es la privación de libertad como sanción, o las no privativas de libertad, que son menos gravosas, que serían reglas de conducta, libertad asistida, amonestación o lo que es orientación verbal hoy en día, semilibertad y servicios a la comunidad. La semilibertad pues ahorita casi no se cumple porque no tenemos el espacio físico, bueno, la entidad no tiene el espacio físico para albergar adolescentes en semilibertad.
Por los momentos, sin embargo, pues se colocan los otros tipos de sanciones, pero casi siempre con los otros tipos de sanciones, sea libertad asistida, reglas de conducta, servicios, pues se cumple el fin de la ley en esa fase, que efectivamente pues es insertar al adolescente a la sociedad de manera armónica y pacífica, y que él sienta que efectivamente que como producto de ese hecho punible está detenido o está detenido. Y si no son sanciones no privativas, pues se le trata de regular su comportamiento y que ese comportamiento sea acorde y consono con la sociedad de hoy en día y que no lo vuelva a hacer. Porque dependiendo de esa efectividad del sistema, pues el adolescente efectivamente no incurrirá en la comisión de hechos delictivos como adulto. ¿Okay? Y bueno, ya estamos finalizando. Con respecto a la parte de los recursos, son los mismos recursos en materia de justicia penal juvenil como en materia de adolescentes. Está el recurso de apelación de autos, el recurso de apelación de sentencia definitiva, el recurso de casación, el recurso de revisión. Las formalidades son las mismas de interposición, solamente que los lapsos pues se dividen a la mitad, son más rápidos, por decir. Pero la formalidad y en todo caso en el momento de interposición sigue siendo lo mismo que en materia de adultos, solamente que en materia de adolescentes como que ha visto un poco más en cuanto a las condiciones, por decirlo así, ya les explico, para que lo puedan observar. Prácticamente, pues bueno, dimos todo un paseo por todos las fases y pues ustedes pudieron allí verificar la forma y el contenido de cada uno. Okay. Los recursos. En cuanto a la apelación, en el 608 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, habla más cuáles serían las formas para poderlo admitir. ¿Okay? Y se dice, solo se admite recurso de apelación contra los fallos de primer grado que no admita querella, desestimen totalmente la acusación, acuerden la prisión preventiva, pongan fin al juicio o impidan su continuación, resuelvan una excepción, causen un gravamen irreparable, acuerden o rechacen el incumplimiento de una sanción impuesta, los que acuerden o nieguen la prescripción, los que declaren como si igual la nulidad. La apelación de sentencia definitiva se admitirá y tramitará por los motivos y requisitos del Código Orgánico Procesal Penal. Pero el 608 habla de los puntos como tajantes para efectivamente interponer una apelación y cuáles serían en qué momento. Pero igual se rige por las reglas del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Okay? El recurso de casación igual, son las mismas formas para la parte de adultos. Y muy importante, pero eso ya no sería propiamente recurso, sino la prescripción de las sanciones, que esto es algo que se da mucho en práctica forense. ¿Cómo se prescriben las sanciones? Y si efectivamente se prescriben. Efectivamente las sanciones en materia de adolescentes prescriben, así como en adultos la acción y demás se verifica si hay prescripción de la pena o prescripción de la acción. En materia de adolescentes hay prescripción también de la acción y de la sanción. En este caso de la sanción se computa desde el momento de la perpetración del hecho punible hasta que se compruebe el incumplimiento. Pero hay algo muy particular que especifica desde que quede firme la sentencia hasta que se verifique el incumplimiento. ¿Y cómo se verifica el incumplimiento? Por una declaratoria en rebeldía. Lógicamente que las sanciones que prescriben son aquellas que no tienen delitos, por decir, como lesa humanidad, droga en mayor cuantía, algo que afecte contra la corrupción y demás, que son delitos imprescriptibles, pero en materia de adolescentes, pues contra la corrupción no, porque los adolescentes cometen son prácticamente delitos ordinarios, ¿no? No hay esos estratos altos en cometer delitos contra la corrupción y demás, porque pues, lógicamente los adolescentes no operan, no tienen una actividad laboral en esos medios. Pero sí pueden cometer hechos delictivos como droga, y la droga en mayor cuantía pues no va a prescribir. Los otros tipos de delitos, llámese homicidio, violación, robos agravados, posesión, inclusive posesión sin, lesiones, robo arrebatón, porte ilícito de arma, abuso sexual y demás, sí prescribe dependiendo del tiempo de la sanción y desde el momento que quede firme hasta el momento que se verifique el incumplimiento. Y se estima de que el cómputo es
la sanción más la mitad. Supongamos, un adolescente fue por un robo arrebatón, se le impuso 2 años de regla de conducta. 2 años. Quiere decir que tiene que pasar esos 2 años más la mitad de 2. La mitad de 2 serían 3. Necesariamente tienen que pasar más de 3 años, 3 años y un día, para que la sanción esté prescrita y que se verifique desde la sentencia firme o desde que se comprobó el incumplimiento. Si desde la sentencia quedó firme en el 2015 y no se verificó más nada, o el adolescente sí cumplía, no cumplía, pero no hubo por parte del tribunal alguna emisión de declaratoria en rebeldía, se cuenta desde el firme. Quiere decir que a hoy, al 2021, eso está súper prescrito. Pero si en el 2020 se declaró la rebeldía, al 2021 no han pasado los 3 años y su firme quedó en el 2019, no, 2020, 2021, para el 2022 sería que prescribiera. Ojo con eso también. Pero sí, efectivamente, en materia de adolescentes se puede prescribir la acción y se puede prescribir la sanción. Bueno, mis estimados participantes, colegas y demás, gracias por compartir estos espacios y bueno, espero que les haya servido el seminario y estoy en proceso de calificación, corregí yo una parte, voy ahorita prácticamente por ahí el fin de semana, la próxima semana termino de corregir lo restante y bueno, espero que hayan salido bien en el resto de actividades y que bueno, este seminario haya sido productivo y de interés para ustedes. Gracias también pues por elegir el seminario en Sistema de Justicia Penal Juvenil Venezolano. ¿Alguna pregunta? Jessica, Miriam, gracias, doctora. Gracias a usted, Miriam. Bueno, así las cosas, entonces me despido, cuídense mucho, estamos en contacto, cualquier cosa, pues estoy a la orden, ¿ok? Ustedes ya saben mi número de teléfono, y bueno, no solamente estoy a la orden del área de justicia penal juvenil, sino en cualquier cosa que ustedes consideren que los pueda ayudar. Hasta luego. Chao.